Hola, Arturo Cano, parece que solamente estás tú. Estamos esperando también. Ah, mira, bueno, ya apareció Ahí vienen ya. Carlos Mendoza, todo un ícono de los documentalistas mexicanos en temas políticos y sociales, comprometidos socialmente. Muchas gracias, Carlos Mendoza, por estar con nosotros. Arturo Cano, que ya es un clásico de la mesa de los miércoles, periodista de La Jornada. Es Y parte del activo fijo, te es faltó decir, parte o del mobiliario, ¿no? del Bienvenido, mobiliario, Carlos, un gustazo verte por aquí, Federico. del mobiliario astillero. Y el querido Federico Bonazo, músico, escritor, pensador, filósofo. También qué gusto tenerte por acá ahora, Federico. El gusto es mío de compartir mesa con ustedes, por primera vez con Carlos, cuyo trabajo en el 6 de julio es tan admirable. Muchas gracias. Saludos, Oye, muchas pues, gracias. gracias a los tres por estar con nosotros ahora. Bueno, ustedes saben que ya en esos momentos está realizándose esta reunión en Palacio Nacional. El presidente estadounidense Joe Biden envió pues a su plana mayor en temas de seguridad fronteriza, de seguridad nacional, envió al secretario de Estado Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas y a la señora Randall, que es su asesora de Seguridad Nacional. Y vienen pues con toda la intención de torcerle el brazo al gobierno mexicano para obtener qué. ¿Cómo la ves tú, Arturo Cano? Bueno, pues habría que comenzar por lo obvio. Resulta preocupante, triste para México, no da lugar a ningún tipo de optimismo el hecho de que para tratar o abordar el asunto de la migración, del fenómeno migratorio, vengan la plana mayor, como tú dices, de los responsables de seguridad nacional de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza el problema. Mientras Estados Unidos siga viendo el tema migratorio como un asunto que compromete o relacionado con su seguridad nacional y no como un tema de derechos humanos o incluso como un asunto que tiene que ver con las leyes de refugio, de asilo de Estados Unidos, mismas que en estos años ha estado incumpliendo mediante vericuetos legales como el título 42, la deportación expedita con el pretexto del COVID, o esta fórmula que se ha empleado ahora de obligar a las personas que quieren llegar a Estados Unidos a registrarse de manera anticipada desde otro país a través de una aplicación electrónica que se llama CBP One. Es decir, Estados Unidos incumple sus propias leyes relacionadas con asilo, con refugio, porque no le da derecho, como sus leyes indican, a las personas solicitantes a solicitar el asilo. Entonces, pues, es un tema que vivimos incluso desde un tiempo antes que comenzara el sexenio del presidente López Obrador, porque si ustedes recuerdan, la primera caravana migrante, así sonora, que atrajo los reflectores de los medios de comunicación, se realizó en octubre de 2018. Ya había ganado López Obrador las elecciones, pero aún no tomaba posesión. Fue una caravana muy similar a la de ahora, de 7,000 personas. Los medios en estos días muchos medios han estado concentrados en esta caravana, que con todo y su importancia y con todo que significa un recordatorio de un asunto no atendido y de un fenómeno que crece y crece, no deja de ser la caravana simplemente la cara más vistosa o más mediática de un fenómeno imparable, porque los migrantes en caravana o no siguen cruzando, ¿no? En septiembre de 2021, por ejemplo, llegaron a Ciudad Acuña, Coahuila, 10,000 haitianos. No lo hicieron en caravana, pero sí lo hicieron organizadamente. Silenciosamente fueron acercados a esa ciudad, llegaron y una vez que estaban ahí los miles, cruzaron la frontera para solicitar asilo. En septiembre de 2023, 3,000 o 4,000 venezolanos intentaron cruzar el puente, lo que originó el cierre
de las fronteras, de los cruces fronterizos de Ciudad Juárez, un ambiente de animadversión, de rechazo entre la población de Juárez que vive de esa relación con la ciudad vecina de El Paso, y que desembocó también como efecto colateral en la tragedia de la estación migratoria, que hasta la fecha sigue impune, sigue sin determinarse las responsabilidades de los funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración, que por lo menos actuaron con negligencia. Gracias, Arturo. Carlos Mendoza, tú que has sido un observador por décadas de la política mexicana, y a ver, Donald Trump obligó al gobierno de López Obrador a dar la media vuelta en la política migratoria que estaba intentando establecer en un principio. Ese es uno de los temas más sensibles que hay en la relación bilateral. ¿Es el destino inevitable de México cumplir la política migratoria establecida desde Washington? Bueno, yo antes de intentar responderte, quiero agradecerles, ¿no? A ti, a Julio, la invitación. Es un privilegio estar aquí, me da muchísimo gusto compartir con Federico, al que respeto mucho también, lo he seguido muchísimo, y al amigo y maestro Arturo Cano, también es un privilegio que de veras me honra mucho. Ya entrando en materia, pues bueno, yo creo que López Obrador nunca se planteó como un problema de primer orden la cuestión migratoria, ¿no? Creo que la quiso ir, perdonen el término futbolero, cascareando, ¿no? Pensó que la podía ir cascareando hasta que llegó Trump con esta rudeza que a veces le caracteriza y le puso las cosas muy difíciles, amagando con castigos en términos de impuestos y de gravámenes a las exportaciones mexicanas. Y me parece que de ahí para acá se viene siguiendo una política reactiva, ¿no? Me parece que no han hecho un alto para intentar diseñar una política clara en materia de migración, que a lo mejor podría incluir pues acuerdos bilaterales con gobiernos de otros países, de países latinoamericanos, de donde proviene esta migración que Arturo ha definido muy bien. A veces es hormiga, ¿no? A veces van de a poquito y a veces vienen en marcha, pero es la misma y es constante, y es un problema de muy difícil solución que pues Estados Unidos, efectivamente, cada tanto, el gobierno de Estados Unidos intenta utilizarla para doblarle las manos al gobierno mexicano, que sí, que ha cedido mucho en este asunto, ¿no? Arturo ya mencionó una clave fundamental, no es Estados Unidos, el gobierno estadounidense no lo ve como un problema de derechos humanos, ni siquiera le importan los derechos humanos en este sentido, sino que lo ve como un asunto de seguridad nacional, y es un dolor de cabeza permanente. Me parece que va a seguir siendo un dolor de cabeza permanente mientras no se tome la iniciativa y se propongan salidas que incluso pueden admitir que se reciba un número de migrantes que se pueden integrar a la vida y a la actividad económica en México. Pero lo otro, pues parece que va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? De yo te presiono, yo medio lo soluciono, medio que tomo medidas más o menos pasajeras, más o menos profesionales, y creo que el problema va a persistir. Si hay un cambio de gobierno hacia la derecha en Estados Unidos, tendrá una apariencia más ruda, pero ya hemos visto que Biden pues sí, aplica la misma rudeza, solo que con otras formas, ¿no? Con formas un poquito más civilizadas, más moderadas, y creo que no hay más que esperar, pues que prosiga esta especie de dolor de cabeza y tan doloroso como es, ¿no? Porque se va normalizando y vamos perdiendo la dimensión
humanitaria, de crisis humanitaria que tiene esto, y es terrible lo que pasa con la migración en México y en el mundo. Gracias, Carlos. Federico Bonazo, ¿cuál es la dimensión humana de un problema que cada vez será más grave? Decía Carlos Mendoza hace un momento que es el cuento de nunca acabar esta relación con Estados Unidos. Pero sabemos porque, por ejemplo, por diversas causas, pero de manera muy destacada, el cambio climático va a provocar cada vez mayores desplazamientos de población. Y en Europa, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos es todo un debate, ver los demócratas siempre intentando no verse más débiles en el tema que los republicanos, que siempre piden más, pero en Europa ya hay los partidos que antes eran como más moderados de ese tema, sienten que del lado de la extrema derecha es un flanco débil el mostrarse débiles con la migración. Entonces también están apostando a endurecer el tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Los países deben recibir migrantes o deben cerrarse ante ellos. ¿Cómo debemos observar el drama de cientos de miles, de millones de personas en todo el mundo que están viendo cómo su entorno se erosiona, se destruye y se ven obligados a buscarse la vida en otro lado? Sí, es un tema de muchas variables de análisis a tener en cuenta, pero resumiendo, ahora que sabía yo que íbamos a hablar de los zapatistas también, estuve revisando los últimos comunicados y me encontré con esta frase, fíjate qué curioso, el zapatismo denuncia que el plan es generar una Nakba para todo el planeta, es decir, estamos viendo una Nakba que es el nombre del gran éxodo palestino desde que se instaló el Estado de Israel en esa zona del mundo. Lo estamos viendo en muchas otras partes del planeta y lo estamos viendo con niveles de crueldad y deshumanización que asustan, preocupan, generan angustia. Yo creo que hay cada vez más implantado en el mundo hoy un proyecto de tirar a la basura de la historia, de las sociedades, de la biología misma, del derecho a la vida, a grandes porciones de la humanidad, y que hay algunos puntos del planeta donde hay gobiernos que esto lo hacen de manera ya casi abierta, con mecanismos perversos narrativos como es el de la criminalización de la migración. Es lo que vimos por parte del alcalde de Ciudad Juárez, Pérez Cruz, cuando sucedió el hecho dramático, la tragedia que se pudo haber evitado en Ciudad Juárez, donde murieron quemados tantos migrantes. Es decir, había venido tiempo antes de esa tragedia instalándose un discurso de criminalización del migrante, deshumanización del migrante, que puede permitir que mueran migrantes en estaciones migratorias, que mueran en el río Bravo ante medidas, ¿no?, ya directamente colocadas por los estados fronterizos de Estados Unidos, que tienen como objetivo principal el que muera ahogada la gente, el que no pase. Lo mismo vemos con todas las embarcaciones en el Mediterráneo, que con toda la tecnología que existe hoy son detectadas por los gobiernos receptores muchísimo antes incluso de que lleguen a sus costas, pero sabiendo esto aún no se toman medidas suficientes como para evitar la muerte de tantos migrantes. Lo hemos visto en estas fotos tan terribles, la foto icónica del niñito que queda muerto en una de las playas, ya no me acuerdo si es de Turquía o de qué país, ahogado, ¿no? Y lo vemos con la Nakba actualizada palestina, donde se arroja a un pueblo que no tiene para dónde ir. Si va hacia el norte lo esperan las bombas, si va no se puede meter al mar, un pueblo entero, y si va hacia el sur hay un país que no, tú sabes muy bien más que nosotros de este tema, Temoris, que está muy reacio a recibir lo que sería Egipto. Es decir, estamos viendo prácticas de desecho de grandes porciones de la humanidad. Volviendo o intentando redondear con esta cumbre concreta entre el gobierno de Estados Unidos y México, yo creo que
que el presidente López Obrador, teniendo esta política migratoria de las estaciones que yo he denunciado tantas veces y ahora hice este comentario, aún así ha hecho intentos por identificar al menos las causas fundamentales de la migración. En el encuentro de Palenque se estableció una denuncia que tampoco sabemos qué tanto efecto tendrá en términos diplomáticos, pero en Palenque se habló de que las medidas coercitivas contra gobiernos como el cubano, como el venezolano, de parte de los Estados Unidos, favorecen un proceso migratorio, que Estados Unidos tiene que comprender que toda la raíz o muchas de las raíces y causas de la migración centroamericana, que tiene como objetivo final al propio Estados Unidos, pueden intentar al menos mitigarse, intentar encontrar algún tipo de solución, atacando las causas estructurales en los países que generan la migración. Una de esas causas sería el aflojar la enorme soga, cuerda que ahoga económicamente a Cuba y a Venezuela, concretamente, que son países con los que hay una pelea ideológica. Esa pelea ideológica ha terminado en medidas económicas muy drásticas como bloqueos, incautación de bienes de estas naciones en el extranjero y la idea de ahogar también a esos países. Habría que ver si hay alguna voluntad. Esto también lo ratificó en el encuentro de San Francisco el presidente López Obrador, Asia-Pacífico, con Biden, y hay que ver la voluntad también real que tienen los Estados Unidos de poner recursos en otros sitios para intentar mitigar el problema. Lo que vemos con mucha preocupación es lo que decía Carlos, que es si hay un cambio de gobierno, si hay un Trump que ha prometido generar la deportación de migrantes mexicanos, centroamericanos más grande de la historia, es decir, un segundo periodo de un Trump muy envalentonado, de un Trump que está dispuesto a hacer cosas que no estuvo aún dispuesto a hacer en su primer mandato, podría derivar en una crisis migratoria muy grande con consecuencias diplomáticas muy serias, porque ¿qué haría el gobierno mexicano ante una deportación masiva? Estamos ante un tema más de los que nos preocupan, de los temas que atosigan al mundo de la decencia, a esa porción de la humanidad a la que le preocupan todavía los derechos humanos, el avasallamiento y el digamos, el recrudecimiento de posturas de enorme crueldad, muy contrarias al derecho internacional, al sentido humanitario, a la concepción de los derechos humanos, que preocupa porque se llevan a cabo por potencias militares contra las cuales muy poco puede hacer la población preocupada, ¿no? Ese segmento de la humanidad que está preocupado, que tiene empatía, que tiene compasión ante el problema migrante, ante los problemas de genocidio. En fin, es una situación que no se ve de solución clara. Pero bueno, apostemos a una conciencia de causas originales en los países donde se generan los problemas de migración y a ver si eso logra en un futuro cercano por lo menos dar señales prácticas que ayuden a mitigar, aunque sea, el problema. Gracias, Fede. Pusiste este ejemplo que es muy triste. Quizás algunas personas ya lo han olvidado, pero para muchos sigue muy presente, de Alan Kurdi, así se llamaba este niño de 2 años, que fue fotografiado cuando las olas lo arrojaron su cuerpo a la isla griega de Lesbos, en 2015, durante la crisis migratoria, que fue también otro tipo de Nakba, que es la tragedia, es lo que significa en árabe, que es la expulsión de cientos de miles de personas de sus casas en 1948, y que ahora estamos viendo en Gaza un intento de hacer lo mismo. Bueno, más de 1 millón de personas han sido ya expulsadas de sus casas. Israel no pretende permitirles regresar, y muchos, cientos, tal vez miles de niños de 2 años como Alan Kurdi están ahora pues pereciendo bajo los bombardeos o tratando de sobrevivir sin agua y sin alimentos. Y también mencionaste al STLN, son 30 años desde aquel momento, el 1 de enero de 1994, en que todo el mundo nos vimos, fue una sorpresa tremenda,
30 años desde que salieron a la luz, 40 años desde que se formó el STLN. ¿Cómo ves tú, Arturo Cano, que además has trabajado extensamente el tema? ¿En qué condiciones el STLN ha replanteado sus formas de organización para adaptarse a una nueva realidad? Definitivamente no la realidad que ellos esperaban modificar en 1994, sino una realidad en donde el poder del Estado contra el que ellos se quisieron enfrentar en ese momento ha sido modificado o ha habido una manera de compenetración entre el Estado y los grupos criminales, que es lo que ellos intentan atender ahora. ¿Cómo ves esto? Una nueva realidad con muchos viejos componentes, ¿no, Temoris? Porque, digamos, para toda una generación de jóvenes mexicanos, la irrupción en el escenario del Ejército Zapatista fue todo un acontecimiento que marcó a grandes grupos de jóvenes de las universidades, pero también de otros sectores sociales que vieron en ese grito, en ese alzamiento, una esperanza, una guía, un faro de organización por fuera de los canales y las formas tradicionales. En aquel momento resonó aquel comunicado, quizá el que se hizo más célebre en el 94 y los primeros años, aquella frase del subcomandante Marcos de qué nos van a perdonar, ¿no? Y bueno, tal vez a la luz del aniversario del Ejército Zapatista tenemos que preguntarnos qué ha ocurrido con las causas que dieron origen al surgimiento del zapatismo, porque con todo y que hay muchas diferencias con respecto al 94, también hay muchas cosas que persisten. Seguimos hablando de racismo, seguimos hablando de despojo de las comunidades, de minería depredadora, seguimos hablando de grupos paramilitares que son auspiciados, alentados o tolerados desde el poder con tal de controlar territorios y mantener a raya las expresiones de rebeldía, de descontento. Y también a lo largo de estas décadas, pues lo que ha habido es un distanciamiento muy claro entre dos fuerzas que estuvieron cercanas en aquel momento o que por lo menos tuvieron entre sí puentes para dialogar. Hay que recordar la visita de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia en el 94 allá, el diálogo de Marcos con el propio López Obrador, y pues ahí ya hubo una ruptura que nos llevaría muchas horas hablar de ella, pero creo que el aniversario de los zapatistas, del Ejército Zapatista, es una ocasión pues para hablar o para señalar esos pendientes que siguen ahí, esas causas profundas. Ya se referían aquí los colegas a las causas que originan la migración, la violencia, la pobreza, los bloqueos, en fin. Pues en el caso de los zapatistas, muchas de esas causas profundas persisten ahí, y yo veo con cierta preocupación en un sector de la izquierda partidista, ahora en Morena, un rechazo a no solamente a expresiones como el Ejército Zapatista, sino a cualquier expresión de movimiento social que no se subsuma o que no se quede dentro de los límites o los marcos de la 4T, siendo que somos una sociedad muy diversa y que requiere que los sectores sociales se empujen, pues todos en una dirección por el cambio, por el progreso, por el bienestar común. Creo que desde su trinchera y con estos señalamientos que han hecho recientemente los zapatistas en un contexto tan difícil, tan complicado como el de Chiapas, donde han crecido, ha proliferado, ha crecido esta disputa entre grupos criminales muy, muy alimentada desde el poder. Y bueno, pues no hay esperanza para
para Chiapas si pensamos en que la candidatura de Morena, pues no es propiamente de Morena, es una candidatura cuota a uno de los aliados más impresentables de Morena, que es el Partido Verde, y particularmente al grupo del exgobernador Manuel Velasco. Gracias, gracias, Arturo. Carlos Mendoza, desde 1994 hasta 2018, o sea, 24 años, el debate estuvo entre la izquierda electoral y la izquierda guerrillera antisistema, o sea, la izquierda que jugaba dentro del sistema y la izquierda contra el sistema. Y de pronto, en los últimos años, lo que hemos visto es, ya se añade una izquierda más, una izquierda que llegó al poder, que ahora tenemos esta situación, el peso subiendo, el dólar bajando, el FMI y el Banco Mundial palomean todo lo que hace el gobierno de México, mientras la izquierda antisistémica lo critica, y hay otra izquierda, una izquierda social que no es antisistémica, pero que no está nada feliz con lo que hace la izquierda electoral en el poder. Sobre todo cuando esa izquierda electoral está sosteniendo a los grupos caciquiles que han dominado Chiapas y contra los cuales se levantaron las otras izquierdas. ¿Qué puedes, o sea, están destinadas estas tres izquierdas a pisotearse, a manotear entre ellas? Es posible que la izquierda social no antisistémica y la izquierda guerrillera antisistémica confíen en esa izquierda electoral que sostiene a gobiernos como el de Rutilio Escandón? Bueno, yo creo que desde antes de 94 esta pugna entre revolucionarios y reformistas, ¿no? Es una vieja disputa que siempre ha provocado divisiones, confrontaciones en el seno de la izquierda. Creo que sí alcanza un nivel mucho más relevante a partir de 94, efectivamente, como tú lo mencionas. Sin embargo, esto yo creo que tiene que ver más con decisiones populares que de todas las organizaciones, que con las bases de las mismas. Yo quiero recordar que la tregua que se declara, o el cese al fuego que se declara el 12 de enero de 94, es por una movilización de las bases, de lo que venían siendo las bases del perredismo. Es la gente del PRD, en ese momento bastante organizada, bastante activa, estaba empezando un año electoral que al final fue un año muy complicado, no solo por lo electoral, sino por todos los sucesos que se dieron en ese año. Y era gente bastante organizada que sale a pedir que se detenga la masacre, porque estaba tomando proporciones y características de masacre, y lo logra, ¿no? Ahí hay una gran identificación, mejor dicho, entre esa base militante de esa izquierda multicolor y de distintos grados de cafeína que era el PRD, pero sirvió para eso. Yo creo que sirvió realmente para eso. Oye, Carlos, dime. Carlos, pero mira, a ver, nada más déjame polemizar un poquito contigo. Sí, claro. Si Carlos Salinas de Gortari no hubiera hecho caso de esta protesta que exigía de detener la ofensiva militar en Chiapas, y la hubiera sostenido y hubieran aplastado al STLN, no le hubiera hecho un favor a Cuauhtémoc Cárdenas precisamente en ese año, en 1994. No le hubiera hecho el favor de quitarle a aquellos que cuestionaban su ruta o su estrategia electoral, y no hubiera creado una protesta social aún mayor precisamente por el aplastamiento del STLN. Pregunto como hipótesis, ¿no vio Salinas la posibilidad de que, o la oportunidad de mantener esa disputa entre las dos izquierdas y no darle banderas, o sea, y mantener al STLN vivo como
para alimentar esta consigna de yo voto por la paz, el miedo de la gente a la revolución. Salinas, que además venía del maoísmo y que creó el Partido del Trabajo para dividir a la izquierda electoral, no le convenía a Salinas dejar al STLN ahí para confrontar a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, probablemente es una pregunta con mucha jiribilla. Yo no sé si efectivamente pudo haber sido una tentación. Lo que pasa es que si cultiva esa plantita, le crecen otras que lo tenían bastante desprestigiado frente a sus principales socios, a los Estados Unidos, es decir, la persistencia del EZ. Acuérdate que el EZ, o recordemos que el EZ logra un impacto a nivel mundial, ¿no? Insospechado, de la nada, prácticamente en poco tiempo, se convirtió en una propuesta muy, muy bien recibida en en Europa y en América Latina, sobre todo, y seguir atacando, seguir masacrando en ese momento a los indígenas de Chiapas hubiera tenido un costo altísimo. Por otra parte, bueno, Salinas, el manejo que hizo de la elección de 94, que es una elección que no pasa a la historia como un gran fraude, pero es una operación fraudulenta, digamos, muy refinada, muy, muy, muy compleja. Yo creo que eso debía de haber pasado a la historia como uno de los principales fraudes, de los más grandes fraudes, que tuvo pues, como pieza maestra la participación de este panista Diego Fernández de Ceballos, que protagoniza un tongo, ¿no? Es el candidato que se va para arriba y que luego se hace el perdido. Entonces creo que anularon a Cuauhtémoc Cárdenas con bastante facilidad. Tu pregunta es interesante, o tu hipótesis es interesante, pero luego la división entre el EZ y el cardenismo se fue dando de manera natural. Arturo mencionaba la visita de Cárdenas a territorio zapatista después del primer debate, muy pocos días después del primer debate, y les recuerdo que después de a raíz de esa visita, los titulares de cierta prensa eran, Marcos regañó a Cárdenas, y sí, fue el tono de la participación de Marcos, de las palabras del subcomandante Marcos, tuvo esa connotación de un regaño, de un montón de reproches a la izquierda electoral. Entonces, bueno, efectivamente, luego creo que siguió siendo un factor de resta para la izquierda electoral. 2006 fue un año de la otra campaña encabezada por Marcos. Yo creo que le restó muchos votos, fue un motivo de conflicto, con justificación, yo creo que con motivos justificados, pero me parece que llegamos a estos 30 años con un EZLN muy, muy marginal, muy replegado en sí mismo, y yo no sé si tendría, entre otras cosas, que revisar su política. Yo creo que en la base de la gente que ha votado por la 4T, dentro de este fenómeno que sí, desde luego, ha logrado que López Obrador se popularice muchísimo, una popularidad sin precedentes. Yo creo que hay mucha gente ahí que sigue manteniendo una simpatía por el EZ, que me parece que es un desperdicio que esté pues desperdiciada y en todo caso en alguna medida convertida en una energía antagónica, ¿no? Antagonista de la 4T. No soy quien para decirle a nadie lo que deba hacer, mucho menos al EZLN, pero sí me parece que es muy lamentable esta especie de retracción y que sea por las condiciones en las que se ha desarrollado la 4T, que se ha convertido en un aislamiento muy, muy significativo
del EZ, ¿no? Yo no sé si esto será uno de los temas a discutir en estos 30 años. Y bueno, ya para terminar, pues sí, subrayar o reafirmar lo que dice Arturo, ¿no? Es muy preocupante y muy lamentable que el candidato para gobernar Chiapas desde Morena sea una persona con ese perfil, ¿no? Teniendo posibilidad de acceder a otros mucho más amigables, mucho más cercanos al EZ. Tampoco entiendo yo que el EZ tampoco es un monolito, ¿no? Y hay comunidades que han visto con simpatía el Tren Maya y que se han sumado a otras cosas. Bueno, podría ser una búsqueda mucho más unitaria y mucho más atenta a lo que significa históricamente el EZLN, ¿no? Creo que lo que señala Arturo, pues termina de redondear un panorama bastante pesimista en términos de la unidad de esas dos fuerzas, por lo pronto, ¿no? Gracias, Carlos. Federico, durante 30 años, o sea, han pasado 30 años y todavía se ve que el EZLN es una inspiración en otros países, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, Canadá. ¿Qué puede, pero sin embargo vemos, como señalaba Carlos hace un momento, que está muy replegado en sí mismo y en una condición también de resistencia ante estos grupos criminales con amparo del Estado? ¿En qué puede convertirse este espíritu zapatista, libertario, rebelde, la dignidad rebelde que tanto inspiró a tanta gente durante décadas en el futuro próximo, con un EZLN relegado, con algunas disputas que han trascendido internas, con un mensaje que debería reconstituirse en el contexto presente de su reorganización, pero que todavía no queda claro cuál va a ser? Gran pregunta. Tantos temas encontrados tengo yo con el EZ, porque a mí también me preocupa como joven que fui tan inspirado por el zapatismo cuando surgió, como brújula moral, como bofetón de conciencia social que representó y sigue representando. Yo creo que, para intentar contestar tu pregunta, sigue representando el EZ, como muchos movimientos de pueblos originarios en otras partes del mundo, una resistencia a un modelo de planeta, de desarrollo industrial, de convivencia o convivencia muy violentada por ciertos poderes cada vez más inescrupulosos. Representan ciertos principios, ciertos valores, ciertas utopías, si las queremos llamar así, que son un faro de guía, que acaso no alcancemos en nuestra vida individual a haber realizado, pero que nos da una luz sobre un camino que queremos recorrer, que es el camino de la justicia, finalmente, el camino donde puedan convivir muchos mundos, tal como ellos mismos han propuesto siempre, un mundo donde quepan muchos mundos. Nunca olvidaré el enero del 94, cuando las primeras fotos que publicaba La Jornada y Proceso, que fueron los únicos medios que en ese momento, de los medios importantes de circulación nacional, se atrevían a romper el cerco informativo, y todavía incluso en esos medios se hablaba de los alzados, ¿no? Estaba confusa la causa que los animaba, no estaba clara su pertenencia ideológica, hasta que, muy bien señalado por Arturo, vendría ese comunicado del Submarcos, que qué fortuna tuvo el zapatismo de tener un vocero con buen manejo del español y que conociera también los puntos débiles de ese enemigo al que estaba enfrentando en lo narrativo también, esa clase política mexicana, esa élite rica, indiferente ante el dolor de las grandes mayorías. Ese comunicado que significó, yo me acuerdo lo que me ocurrió a mí, lo que le ocurrió a toda la gente que estaba al lado mío, que vivíamos en una suerte de letargo fatalista, de un PRI que se perpetuaba, contra el que poco se podía hacer. Y cuando surge el zapatismo es
momento, no, aquí hay otra cosa, aquí hay un desafío incluso a Fukuyama, ¿no? No se ha acabado la historia continúa porque lamentablemente siguen en pie tantas injusticias que hacen que surjan movimientos como este, un movimiento quizás de autodefensa en un principio, ideologizado por supuesto, una autodefensa con ideología, pero que si no agarraba las armas, que si no se defendía ante esos caciques, finqueros, que habían instalado una suerte de feudalismo brutal, hasta con derecho de pernada sobre las comunidades indígenas, si no se defendía con las armas, podían ser incluso exterminados. Cuando vemos la pelea con la izquierda electoral, con la 4T, que a uno le disgusta, todo cambia si adoptamos la perspectiva de ellos. Si nosotros vemos lo que está pasando con el nuevo candidato, lo que ha pasado con un candidato como Constantino Canter, que fue candidato de Morena a Comitán, un hombre que se ufanaba de perseguir indígenas y los trataba, decía que los indígenas en Chiapas había que tratarlos como a los pollos, un genocida, espíritu genocida confeso, pues, y luego vemos la realidad de asedio, de agresión permanente, ahora de este nuevo actor terrible que es el crimen organizado, que se ha infiltrado en Chiapas. Si nos ponemos desde esa perspectiva, es poco lo que podemos criticar al zapatismo en cuanto a su desafío a la 4T, a lo que ellos llaman el tren de la muerte, y una serie de cosas que a uno desde la realidad urbana de la Ciudad de México le suenan susceptibles o demasiado altisonantes, como diciendo, bueno, no se comprende también que se apuesta por un desarrollo económico en el sureste mexicano. Si nos ponemos en las comunidades asediadas, pues cambia un poco la perspectiva. Uno quisiera que las peleas elementales se reunieran en una gran izquierda que ejerza resistencia a una derecha que viene con todo, que en México tiene un momento de debilidad electoral, pero no de debilidad ni económica, ni de poder real, ni narrativa. Siguen controlando los grandes medios. Esto lo vamos a ver tanto en la situación electoral del 24, como lo que va a ser el asedio, el boicot, el chantaje concreto a la gestión de la 4T. Si es que la 4T, todo parece decirlo, alcanza de nuevo el poder político en el 24. Y ante el avasallamiento, ante el ataque, ante la postura radicalizada de una derecha muy, muy peligrosa en cuanto a la agenda que ya hemos comentado en esta charla varias veces, la agenda de la justicia social, de los derechos humanos, uno quisiera apelar a cierta unidad de la decencia. Si queremos llamarla izquierda, llamémosla izquierda. Esto no quiere decir homologar las causas, porque muy diferentes son las causas zapatistas que la de una izquierda estudiantil urbana, u otras tantas izquierdas que tienen sus propios reclamos concretos, pero si no se ejerce en bloque una resistencia a ese conservadurismo que va a intentar regresar a los privilegios de la manera más brutal posible, corremos el campo popular, las mismas comunidades zapatistas corren un riesgo muy grande. Uno quisiera, en una mezcla entre candor, utopismo y buena voluntad, intentar cohesionar en aquellos puntos donde se pueda la lucha de nuestras izquierdas. Yo recuerdo con enorme admiración y cariño al zapatismo, lo que significó en mi vida. Yo con el Juguete Rabioso, con mi banda y tantas otras bandas, como Santa Sabina y Botellita y Los de Abajo, y bueno, no los nombro a todos para no dejar afuera a nadie. Hicimos estos grandes masivos en CEU que tenía como objeto llevar alimentos, llevar recursos económicos, llevar conciencia, romper el cerco informativo, y que generó una gran familia de amigos, de artistas, de performanceros, de actores, actrices, estudiantes, que nos juntamos todos inspirados por la lucha zapatista. Yo creo que en el zapatismo hoy vive la verdadera crítica al capitalismo, y la izquierda y el progresismo no puede vivir sin un polo, por así llamarlo, un polo de radicalidad política que se atreva a confrontar al capitalismo, porque finalmente en sus formas más inhumanas, en sus formas más controladas, el capitalismo es un sistema profundamente injusto que genera asimetría social y que ha devastado el medio ambiente. Es decir, combatir hoy
defender hoy el medio ambiente, defender el futuro de las generaciones que vienen, defender el planeta y defender la idea de la justicia social, no puede eludir criticar al capitalismo. En ese sentido, el zapatismo, como tantas otras izquierdas críticas del capitalismo, siguen siendo fundamentales. He visto con buenos ojos que al principio ellos habían dicho no vengan a festejar, no se acerquen, la situación está muy peligrosa, y sin embargo han abierto ahora en los últimos comunicados una invitación a estar con ellos el 1 y el 2 de enero, van a hacer una serie de actividades culturales, que cada cual lleve su sleeping bag o aquello con lo que se pueda tapar, porque dicen el suelo, aunque duro, aunque digno, es muy duro. Es decir, hay una intuyo yo, veo señales de volver a abrirse a un mundo que los quiere mucho y que los respeta y los tiene como guía, como brújula moral, pero también a ese mismo México que no podrá jamás vivir otra vez dándole la espalda a las comunidades de Chiapas y al zapatismo mismo. Muchas gracias, Fede. Nos quedan 14 minutos. Perdón, Carlos, ¿querías decir algo? No. Ah, no, sí, gracias. Nos quedan 14 minutos, varios temas, sobre todo uno muy importante, que es el tema de Argentina, que es el que creo que deberíamos abordar ahora, pero también para aprovechar el tiempo les pediría que si tienen algún postrecito, lo pongan al final de la intervención de cada uno, y es, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Milei está ya despidiendo masivamente a empleados públicos, ha hecho su anuncio de esta ley Bullrich, que no quieren las protestas sociales. Hoy debe haber una precisamente en rechazo al plan Milei. Viene a desmontar el Estado. O sea, a mí no me parece, me preocupa que el presidente López Obrador les encargue a los militares la protección de su legado en cuanto a grandes proyectos, porque pues finalmente fortalece a los militares, pero por otro lado vemos que lo difícil que es construir Estado, hacer grandes proyectos, para que llegue cualquier loco y diga, los rematamos y se los vendemos a mis cuates. Ya lo hizo Salinas, con apoyo, secundado por Cedillo, y ahora el que va a desmontar el Estado argentino, o el que quiere hacerlo, es Javier Milei. ¿Hacia qué vamos, Arturo Cano? ¿Qué perspectivas ves en Argentina? Esta confrontación entre los sectores sociales, la resistencia popular, ¿logrará parar o al menos limitar la aplicación de este proyecto salvaje de Javier Milei? Dado que tenemos aquí a Federico Demoris, yo le cedería unos minutos a Federico para que él nos explicara de qué se trata esta resistencia, cuáles son los sectores que se están moviendo. Digo, entendemos en términos generales que se trata de las poderosas y clásicas centrales obreras argentinas que están moviéndose contra estas reacciones, pero a mí lo que me llama la atención y lo que propongo como ejercicio para los meses siguientes es mirar, uno no sabe si reír o llorar cuando mira los aplausos del lado mexicano, de opositores del lado mexicano a las políticas de Milei, diciendo, bravo, un decretazo más, bravo, otro decreto y otro decreto más. Y son los mismos que este año se la pasaron criticando a López Obrador, acusándolo de querer gobernar a decretazos, de pasar por encima de la Suprema Corte, de pasar por encima de la ley, etcétera, etcétera. Entonces es muy curiosa esta suerte de actitud esquizofrénica frente a la realidad. Si lo hace un personaje como Milei, tiene un valor. Si lo hace un personaje como López Obrador, aunque no son, no en automático comparo decisiones de uno y otro lado, pero quiero decir que me está resultando muy, muy divertido leer esos aplausos que le lanzan. A ver en las próximas semanas o meses cómo se expresan personas como la precandidata Xóchitl Gálvez, que aplaudió mucho la llegada de Milei a la presidencia de Argentina. Nos había sugerido por ahí, Temoris, el tema del suceso, la noticia, lo más
importante del año. Sí. Y yo quería dejarlo ahí nada más como postrecito. La verdad, yo no me pude decidir porque revisando las noticias del año, claro, podríamos, por un lado, poner las de político-electorales, las que tienen que ver con temas de seguridad, otros temas, pero yo no me pude decidir si el gran acontecimiento del año fue el retiro de Beatriz Paredes o de Lili Telles como candidatos a la presidencia. Me quedé indeciso. Ahí les dejo esa pregunta. ¿Qué cosa fue la más dura para el país? Carlos, ¿cuál fue la más dura? Y en el futuro veremos a una Lili Telles en el papel de Javier Milei en México, ¿o hay alguien así? Es muy buena la pregunta. Yo creo que voy a tomar un poquito lo de Milei, a lo mejor luego me pronuncio por la noticia o el suceso más importante del año. Me parece que la derecha ha encontrado una nueva manera de presentar la misma baratija que ha vendido siempre, pero de envolverla en un empaque que es atractivo para mucha gente. Y creo que lo ha hecho arrebatándole a la izquierda dos valores que siempre cultivó. Uno es la idea de lo libertario, ¿no? Robándosela al anarquismo, que siempre fue de izquierda. Yo me resisto a creer que estas vertientes de derecha tengan que ver con el anarquismo. Esta idea libertaria, este celo por la libertad, se la sacó del bolsillo sin ningún aspaviento, ni nos dimos cuenta. Y la otra es la de la rebeldía. Milei se presenta como un rebelde, que se vayan todos. Claro, luego por la puerta de atrás mete a Macri y a Caputo y a toda esta gente, pero que se vayan todos, estoy contra todo, rompe formas, rompe protocolos, rompe la idea de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y esa también era una cualidad de la izquierda, la rebeldía. Entonces, yo creo que la formulita la están estudiando, la están perfeccionando, la tienen que adecuar a cada país, a cada realidad y a cada personaje, pero no sería raro que Lili Telles, por ejemplo, que no canta mal las rancheras, digamos, no canta mal los tangos, ya está en ese Carlos, ¿no? Oye, Carlos, pero nada más una anotación respecto a Lili Telles. Puede ser que vaya en fórmula con Manlio Fabio Beltrones en Sonora, o sea, serían los dos candidatos de la oposición, porque parece que por ahí está apuntando Beltrones. Bueno, sería lo viejo y lo nuevo disfrazado, o sea, lo viejo y lo nuevo disfrazado, lo viejo disfrazado de nuevo también, de novedad, ¿no? Esta novedad que supone, que yo sí le veo ese perfil. Hay otros candidatos a cumplir ese papel, pero yo creo que así como Milei tiene muy claro cuáles son las batallas culturales, lo dice expresamente, yo creo que la izquierda debería leer a Gramsci, porque la derecha lo ha leído muy bien, ¿no? Y esta idea de la batalla cultural, de ganar en ese terreno tantas posiciones como las está ganando, yo creo que debía de llamarle mucho la atención a nuestra izquierda institucional, electoral, porque obviamente se va a ir desgastando y al rato, cuando acordemos, vamos a tener un personaje de este corte, no sé si esta señora precisamente u otro, que haga uso de esta idea y que empiece con un equipo de asesores atrás a romper moldes y a ganar el voto de sectores que naturalmente tendrían que estar radicalmente en contra de ella, ¿no? Que esto es parte del fenómeno Milei desde mi punto de vista. Y ahora, pues como suceso, yo voy a ser muy, muy aburrido. Creo que no hay que quitar el dedo del renglón de
precisamente del primer tema de la migración y de los desaparecidos, porque son dos cuestiones que están tratando de que las normalicemos, de que las hagamos nuestras como algo natural, ya es normal. Los desaparecidos es un asunto normal, la migración, pues qué pena, pero también es un asunto normal. Yo creo que hay otros más atractivos, más llamativos, por supuesto Palestina me parece que es un asunto que no debemos de olvidar ni por un minuto, pero me parece que este riesgo de que nos acostumbremos a que las cosas son así es lo que había que tratar de zarandear de alguna manera. Gracias, Carlos. Fede. Bueno, primero, si nos puedes hacer algún comentario sobre la protesta que hizo la comunidad Argenmex, la comunidad de argentinos en México frente a la embajada. Si nos puedes decir también, este personaje, Milei, como dice Carlos, rebelde, despeinado, mal hablado, rompe esquemas, conecta mejor con la juventud. Ya tuvo el voto de la juventud en la Argentina. O sea, la izquierda está quedando fuera, ha perdido el toque, la conexión con la juventud, y también con estos sectores sociales. O sea, por ejemplo, Donald Trump convenció, o sea, increíble, este millonario arrogante convenció a grandes sectores de trabajadores empobrecidos de apoyarlo, y de que él era uno de ellos. O sea, eso sí es magia para mí. Pero bueno, ¿cómo la ves? Y si quieres cerrar con tu noticia del año. Sí, cómo no, voy a intentar ser breve. A ver, lo que hizo la comunidad Argenmex aquí fue manifestarse, generar un documento que no es otra cosa que un eco de la preocupación que hay en toda la Argentina, donde las calles ya están tomadas a 2 semanas de haber asumido el nuevo presidente, ya están tomadas por la protesta social. Todavía no se ha reprimido de manera muy violenta, aunque sí se ha reprimido, es importante decirlo. Ya hay balas de goma, ya hay gas pimienta, ya hay detenidos, ya hay presos políticos. Pero con el protocolo de seguridad que ha puesto Patricia Bullrich, que no es más que la casta política a la que estuvo denunciando Milei durante toda la campaña, es decir, Macri ha vuelto a gobernar y está muy presente en el gobierno de Milei. Según ese protocolo, podemos ver a lo largo de estas protestas que van a ir creciendo sin duda la represión que nadie quisiera ver. Entonces la comunidad argentina en México hizo esta manifestación. ¿Por qué lo podemos destacar? ¿Por qué es destacable? A mí me pega en el sentimiento como hijo del exilio político argentino. Yo llevo aquí 44 años, pero por supuesto que tengo un vínculo emocional con la Argentina muy fuerte. Allí vive mi padre, allí tengo familia, allí viven tantos amigos. Porque nos detona un botón de sentimiento muy fuerte, Temoris, que es el del recuerdo de lo que fue la dictadura. Esa dictadura que nos expulsó, ¿no? Que algunos de nosotros, que éramos muy chavitos, nos arrebató la infancia, pero fuimos los que tuvimos suerte porque a tantos otros argentinos y argentinas les arrebató directamente la vida. Ver que hay una reivindicación de lo militar, que la vicepresidenta Villarruel es directamente alguien que viene de la casta militar y va a intentar reinstalar poder a esos militares y a muchos de los genocidas que aún están presos, ver si los pueden liberar. En fin, viene una avanzada reivindicadora de la dictadura, no solo negadora de la dictadura y sus crímenes, sino reivindicadora. Es muy preocupante y nos toca de inmediato la reacción. Hemos vuelto a tener que manifestarnos frente a la embajada a la que tantas veces fuimos a manifestarnos cuando todavía era la embajada de la dictadura militar. Eso es lo que sucedió en cuanto a la manifestación de la comunidad. Lo que vemos con Milei ya no nos da mucho tiempo de analizarlo, hay que analizarlo porque le interesa al mundo. Yo creo que estamos viendo un experimento social conducido por un anarcocapitalista que está siendo un títere más de un establishment económico que ya lo rodeó, ya le redactó el decretazo. Son 10, 20 corporaciones que redactaron bajo sus propios intereses corporativos este intento de reponer a remate la República Argentina, sus tierras, sus recursos, a sus medianas y pequeñas empresas, y a precarizar aún más la ley laboral, con lo cual nos acercamos a una semi-esclavitud donde los patrones van a poder decidir con los empleados
si pagarles bonos o no pagarles, si echarlos o no, casi se corta el derecho a huelga, y hay otra dimensión muy preocupante, que es aquel que quiere ejercer una resistencia, manifestarse en contra de estas medidas, puede ser acusado de estar actuando en flagrancia y puesto preso de inmediato. Es decir, la policía ya está usurpando funciones del Poder Judicial si este tipo de maniobras y subterfugios legaloides logran instalarse. Y ni hablar de lo que son las medidas económicas. En fin, es un escenario de experimento social, de ultraliberalismo muy, muy preocupante, que hay algunos cívicos que ven con interés y hay 10, 20, 100 familias argentinas que ven con entusiasmo. Y son 100 familias que además tienen ya sus acciones y sus casas matrices fuera de la misma Argentina. No olvidemos que Argentina es uno de los países donde más se fuga capital. Entonces estamos viendo un intento de desintegración del Estado, con lo que eso significa en cuanto a desintegración de la sociedad, y vamos a ver también una enorme resistencia. Ya hay también muchísimos grupos que están manifestándose, incluso bajo una nueva identidad que es los desilusionados con Milei. Han visto que Milei no ajustó a la casta política, sino que la invitó al gobierno, y que además a los únicos que ajustó son a las clases medias y trabajadoras. Es una situación súper preocupante. Cierro diciendo que para mí el evento más terrible, el ejemplo de crueldad y avasallamiento del autoritarismo en el mundo más evidente, más drástico, más cruel, es el de Gaza. Es la masacre cotidiana que estamos viendo allí. Es el ejemplo de un mundo hacia donde nos quieren llevar. Gracias, Fede. Te agradezco, Arturo Carlos, gracias por haber estado este mes. Muchas gracias, Temoris. Gracias, Carlos, Federico. Un gusto saludarlos por aquí. Carlos Mendoza, qué bueno que llegaste a apoyarnos y espero que volvamos a coincidir. Sí, ahora viene de emergente. Gracias a ustedes. Un verdadero placer estar conversando con ustedes tres y pues desearles dentro de lo que cabe, felices fiestas. Gracias. Y espero que no se arrepientan de nada de lo dicho aquí, porque si no les va a pasar como al INE con Eduardo Verástegui. Habrá consecuencias. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Gracias, Fede. Un gusto grande, feliz año, levantemos un poco el ánimo. Hay resistencia en el mundo, hay resistencia, la porción decente del mundo resiste como siempre. Así es.